Santa Lucía es solamente una ocurrencia, es una idea que además es impráctica, es inviable, no tiene cómo financiarse, interfiere con el actual aeropuerto y tampoco resolvería el problema de la saturación aeroportuaria en el Valle de México. Entonces, tampoco hay estudios ni hay nada por el estilo. Entonces no es una opción. Texcoco se ha estudiado durante casi 20 años por muchísimas organizaciones nacionales e internacionales en términos de espacio aéreo, aeroportuarios, de eficiencia, de logística, ambientales, urbanos, en fin. Tiene una cantidad de estudios que es algo realmente notable. Creo que es de los aeropuertos mejor estudiados en la historia. Desde los años 70 se sabía que el único lugar posible para hacer un nuevo aeropuerto era Texcoco. Y siempre fue la opción, digamos, obvia para ello. El aeropuerto se comenzó a construir en el año de 2014, lleva 4 años ya de avance, un 32% de avance también la obra. Es una obra que está financiada ya casi en un 70%, que se va a pagar sola, que lo vamos a pagar los usuarios del aeropuerto a través de la tarifa del uso aeroportuario, que tiene financiamiento internacional cuantioso y que pues, es rentable, además es una inversión rentable absolutamente, y que es un gran aeropuerto, es un gran hub aeroportuario, un nodo, que es justamente de lo que México necesita. México no necesita 2 aeropuertos chiquitos y feos y disfuncionales, como podría ser el actual aeropuerto y Santa Lucía. México requiere de una gran puerta, de una gran terminal, donde pueda haber, digamos, miles y miles de interconexiones todos los días, donde los pasajeros puedan cambiar de vuelo sin ningún problema, donde las aerolíneas puedan tener economías de escala en temas de mantenimiento, de operación, de logística. Entonces, bueno, pues es realmente absurdo pensar que Santa Lucía es una opción, porque además imaginemos que por alguna razón esotérica cancelar el aeropuerto en Texcoco. Eso es un pasivo ambiental brutal y urbano y social. O sea, sería algo realmente descomunal, un monumento a la irracionalidad que pues quedaría por los siglos de los siglos y que perseguiría para siempre al próximo gobierno. Yo creo que lo desprestigiaría de una manera terrible. Y además no tendríamos otro aeropuerto, porque para hacer un aeropuerto desde cero en Santa Lucía se requieren muchos años de estudios. O sea, no es una ocurrencia que vamos a hacer 2 pistas y ya, ¿no? O sea, requiere de muchos años, requiere por lo menos de 4, 5, 6 años de estudios. Y la construcción de un aeropuerto fácilmente se lleva 6 años, 7 años. Entonces, no es una opción realmente. Y además es un aeropuerto que se saturaría rápidamente, que tiene interferencia con Texcoco, por lo cual no podrían operar simultáneamente. Realmente es una entelequia, es una quimera. Yo no entiendo realmente por qué todo este tema de tratar de comparar Texcoco con Santa Lucía cuando no es ninguna opción, ¿no? ¿Cree que es una simulación este debate, esta oferta de Santa Lucía? No sé, no entiendo realmente lo que está pasando. Me parece extrañísimo, me sorprende y me parece ininteligible, ¿no? Todo esto. O sea, no encuentro la razón por la cual se está llevando a cabo todo esto. Pues creo que puede llevar a una decisión equivocada, catastrófica para el próximo gobierno. Si el próximo gobierno decidiera suspender la obra en Texcoco, sería catastrófico. Desde el punto de vista financiero, fiscal, desde el punto de vista del prestigio del país, que se iría, digamos, a la basura. Se tirarían al caño 120,000 millones de pesos. Y como ya lo comenté, bueno, se perderían muchísimos empleos, se perderían muchísimos efectos multiplicadores. México perdería competitividad, no tendríamos una gran puerta para el turismo, no podría seguirse desarrollando el turismo en México como se ha desarrollado hasta ahora, o como queremos que se desarrolle, y sería, como ya lo comenté, un pasivo brutal, o sea, realmente algo colosal que me parece que implicaría un problema casi existencial para el próximo gobierno, dejar abandonada una obra y tirarlo a basura 120,000 millones de pesos, ¿no? No es ninguna reserva, Texcoco no es ninguna reserva, es el lecho de un vaso, de un lago seco,
De hecho, el lugar en el cual se está construyendo el aeropuerto en gran parte pues, era un depósito de cascajo y de basura. Se han removido de ahí más de 4 millones de metros cúbicos de cascajo que provino del terremoto del 85, de las demoliciones. No es, o sea, nunca fue ningún Edén, es un lago seco. Y ya era un erial, era un desierto, era un lugar inhóspito. Es verdad que había algunas charcas importantes, intermitentes, que significaban hábitat para algunas especies de aves residentes, pero esto se puede compensar, se puede reconstruir junto al lago Nabor Carrillo sin ningún problema. O sea, los impactos ambientales que causó el que del aeropuerto de Texcoco ya se incurrieron, entonces sería como absurdo pagar los costos ambientales y luego no disfrutar los beneficios de la obra, ¿no? Y ya son irreversibles además. Y la única forma de compensar estos impactos ambientales, de mitigarlos, es continuando el proyecto del aeropuerto. Porque si no continúa el aeropuerto, pues simplemente eso se va a quedar ahí como una tierra yerma, un monumento brutal a la irracionalidad. Y creo que y no se va a poder recuperar ni restaurar ningún tipo de ecosistema lacustre en esa zona, simplemente y demoler aquello costaría, no sé, una cantidad de miles de millones de pesos que sería inconcebible. Además sería todavía un desperdicio doblemente irracional, ¿no? Era una idea interesante. Yo participé en los trabajos correspondientes con el arquitecto Kalach y sí, fue una idea muy interesante, una idea muy sugerente. Desgraciadamente, pues no se dieron las condiciones económicas, logísticas, políticas para que eso ocurriera, y también, digamos, entrañaba una gran dificultad en términos de planeación hidrológica y de infraestructura hidráulica. Además del tema de las aves, ¿no? Rodear un aeropuerto de agua también implica riesgos a la navegación aérea, que bueno, se pueden subsanar desde luego, pero bueno, era una gran idea visionaria que en parte se está recuperando porque se van a construir 5 nuevos cuerpos de agua al oriente, al poniente y al sur del lago Nabor Carrillo, con lo que se va prácticamente a triplicar el área lacustre de Texcoco y se va a multiplicar por 2 la capacidad de regulación hidrológica que tiene actualmente el Baso de Texcoco. El actual aeropuerto también se hunde toda la ciudad, eso no es novedad. O sea, si se quedara funcionando el actual aeropuerto también se va a hundir y hay que darle mantenimiento. Y es el mismo suelo básicamente, con algunas diferencias menores, pero es el mismo suelo que hay en el sitio de Texcoco. La gran diferencia es que las pistas en Texcoco están diseñadas y están cimentadas con ingeniería de vanguardia, de última generación, para minimizar el hundimiento y además que este hundimiento sea, digamos, parejo y uniforme en toda la pista y con eso se minimice el gasto de mantenimiento. Eso es todo. Por el mismo problema existe en el aeropuerto actual. Y ahora, insisto, tenemos ingeniería para resolverlo, cosa que no la tuvo el aeropuerto actual. Pues mira, cualquier aeropuerto va a provocar urbanización. Si lo hicieran en Santa Lucía sería peor, porque entonces extendería la mancha urbana de una manera, digamos, notable, inmanejable hacia el norte de la zona metropolitana, zona que no está actualmente plenamente urbanizada. La gran ventaja de Texcoco es que está muy cerca de la ciudad, está a 5 kilómetros del actual aeropuerto, tiene una accesibilidad inmejorable. Entonces, los costos de acceso, los costos de transporte en Texcoco son muchísimo menores que en cualquier otra opción. Y además, bueno, ciertamente va a haber una presión urbana en torno al aeropuerto, en torno al sitio del aeropuerto, al predio, que es de 5,000 hectáreas, pero para eso, bueno, el próximo gobierno tendrá que generar pues, un programa de ordenamiento territorial y de desarrollo regional que, digamos, ordene, regule y genere y cree, digamos, un proceso ordenado de desarrollo urbano, territorial y de conservación, porque se deben de conservar muchísimas áreas, sobre todo al oriente del aeropuerto. Entonces será responsabilidad del nuevo gobierno garantizar que se conserven y que esas áreas se dediquen a áreas verdes, a espacios públicos, áreas de restauración o bien agricultura altamente competitiva, ¿no?
Pues se necesita, bueno, pues como se hace un programa de ordenamiento territorial, se tiene que concertar con el gobierno del Estado de México, con los municipios, tener un buen sistema de información geográfica, digamos, tener una visión territorial, tener los programas de uso de suelo, hacer un modelo de uso de suelo, hacer simulaciones, tomar las decisiones de regulación y luego crear un mecanismo institucional que realmente aplique las regulaciones territoriales necesarias para impedir que eso se ocupe de manera irregular o de manera caótica, ¿no? Que ese es un riesgo real, ¿no? Pero eso está ocurriendo de todas maneras sin aeropuertos, eso está invadiendo y se está urbanizando en forma espantosa. De hecho, el aeropuerto va a impedir que se urbanicen en forma caótica las 5,000 hectáreas del Vaso de Texcoco, ¿no? Pues mira, los temas ambientales hay que resolverlos. Algunos importantes no están todavía resueltos. Ya se tienen estudios de varios años de aves. Se tiene ya diseñado un programa regional de rehabilitación y ampliación de los cuerpos de agua del Valle de México para atraer hacia allá las aves migratorias que hoy llegan al Navarro-Carrillo. Hay que desarrollar más este programa, llevarlo a cabo, ejecutarlo, y esto, insisto, es responsabilidad del próximo gobierno. Habrá que ampliar el lago de Zumpango, Tláhuac, Xochimilco, Guadalupe, mejorar sus condiciones para que volverlos más atractivos para las aves migratorias y de esta forma redistribuir las aves que hoy llegan al Navarro-Carrillo, pues simplemente que lleguen a los otros cuerpos de agua. Y esto ya este invierno se demostró que es totalmente posible, dado que se le redujo el nivel al Navarro-Carrillo y aumentó la concentración de aves en Zumpango, se multiplicó por 3, por ejemplo, ¿no? Y bajó significativamente la presencia de aves migratorias en el Navarro-Carrillo, especialmente patos. Entonces, si se acondiciona adecuadamente el Navarro-Carrillo, se mejora la calidad del agua del Navarro-Carrillo y se habilita o se acondiciona para hacer hábitat de especies residentes, playeras, que no representan ningún riesgo a la navegación, y además se desarrollan los otros cuerpos de agua, que son 5 cuerpos de agua adyacentes al Navarro-Carrillo, pues habremos resuelto el tema ambiental. Y además habremos ganado mejores lagos, en mejores condiciones limnológicas y ecológicas en Zumpango, en Xochimilco, en Tláhuac, como ya lo comentaba yo, en el lago de Guadalupe y en Requena, entre otros cuerpos de agua, ¿no? Entonces, pero esto es una responsabilidad que le tocará al próximo gobierno. Entonces, pues es parte de la visión integral y regional del nuevo aeropuerto, ¿no? No lo entiendo, no tengo idea, me asombra, estoy realmente perplejo por una consulta de esta naturaleza. No sé cuál sea la motivación detrás de esta consulta, desconozco los fines, desconozco cómo se va a llevar a cabo, desconozco cuáles son las preguntas o cuáles serán las preguntas, y no entiendo la lógica ni política ni técnica de hacer esta consulta. A lo mejor soy de una gran ignorancia, pero no lo entiendo, ¿no? ¿Usted participaría? No, por supuesto que no. Pues que analicen las cosas, vean la documentación, utilicen la lógica, utilicen la razón y que no se dejen llevar por quimeras y ocurrencias. Simplemente eso, que vean por el interés del país, que vean los datos duros, financieros, aeroportuarios, aeronáuticos, técnicos, de mecánica de suelos, de ingeniería, los temas ambientales y digamos, observen que Santa Lucía no es ninguna opción para nada, es una quimera. Entonces, pues simplemente que usen la razón y su capacidad analítica para tomar una decisión adecuada, ¿no? Ya que los están obligando a decidir sobre algo en lo que no son expertos, bueno, por lo menos informarnos, ¿no? Pues hay que apostarle a que México sea un país, sea una potencia emergente. Mira, México hoy es la 13ª economía más grande del mundo. México es la 6ª potencia turística del mundo. México es la primera potencia exportadora industrial de América Latina. Es una economía grande, es una economía que aspira a ser realmente una potencia emergente. Entonces México necesita, en primer lugar,
lanzar esa imagen, necesita ganar competitividad, necesita promover el desarrollo económico, necesita promover la inversión, la confianza, la certidumbre, todo esto para generar empleos e ingresos, que es la única manera de combatir la pobreza. Entonces el aeropuerto pues, es una forma de atraer más visitantes, es una forma de atraer la inversión aeronáutica, aeroportuaria, de crear grandes clústeres, digamos, aeroespaciales en México, de ganar muchos efectos multiplicadores económicos, tecnológicos, sociales y de empleo. Y bueno, y desde luego México necesita pues un gran aeropuerto, es el Aeropuerto Internacional de México, no es de la Ciudad de México nada más, es la puerta de entrada al país. Es el aeropuerto que necesitamos para el siglo XXI, no es un aeropuerto para los próximos 5 años, no, es para el siglo XXI. Es un aeropuerto que, hay que recalcarlo, a diferencia de esta quimera de Santa Lucía, va a tener 3 pares de pistas de operación simultánea, cosa que se da pocas veces en el mundo. Y la operación simultánea de las pistas es lo que permite realmente el crecimiento, que permite la eficiencia y que permite resolver el problema de la congestión aeroportuaria. Y bueno, pocos aeropuertos en el mundo tienen ese privilegio de tener espacio suficiente y cercano a la ciudad y una estructura, digamos, una orografía que permite estructurar y diseñar el espacio aéreo de tal forma que puedan operar 3 pistas de manera simultánea, ¿no? Además con una terminal de clase mundial diseñada por un arquitecto de los más célebres que hay en el mundo, con un diseño sustentable que está siendo certificado por LEED Platino y que va a ser pues una obra que nos va a llenar de orgullo a todos los mexicanos, que es lo que México necesita. México es un país grande y necesita sentirse y saberse que es un país grande. Y que bien, bueno, sí hay pobres, siempre ha habido pobres y pronto siempre habrá pobres en México, pero la única forma de mitigar la pobreza es a través de la inversión, de la competitividad y del desarrollo económico. Es la única forma de hacerlo. Y el aeropuerto, pues es, digamos, una pieza clave en un proyecto de desarrollo a largo plazo, de desarrollo acelerado para el país, y una pieza clave también para hacer de México, pues como ya lo comentaba yo, una verdadera potencia emergente en el concierto mundial, ¿no? El blanco y negro no existe. Hay muchas cosas que en este país están mejores. El acceso satisfactorio, la infraestructura, el desarrollo económico, las finanzas públicas, la macroeconomía, el desarrollo de clústeres industriales, la exportación de manufacturas, el desarrollo, por ejemplo, espectacular de estos, digamos, nodos de tecnología aeroespacial que hay en Querétaro, en Chihuahua, en Monterrey, la inversión privada, la inversión extranjera que ha sido enorme, ha crecido enormemente, el empleo, que tenemos los récords de empleo en muchos años, en décadas inclusive, que tenemos un país, digamos, con una economía que si bien su crecimiento no es espectacular, pero es una economía que crece de manera sostenida y que en estos 6 años ha crecido 13% la economía nacional, lo cual no es tampoco poca cosa. Ahora, lo malo, el gravísimo problema de este país es la inseguridad, el crimen, la violencia, la ilegalidad, la falta de respeto a la ley, la falta de Estado de Derecho, y que se va convirtiendo en un problema ya social y generalizado, ya de insurgencia criminal en el país, donde comunidades enteras están involucradas con el crimen y se dedican al crimen. Y esto, desde luego, está vinculado a la corrupción, una corrupción que es, yo diría, digamos, casi generalizada, y es parte, hay que decirlo, de una cultura que hay que erradicar. Corrupción, inseguridad, violencia y crimen son cosas que van de la mano, ¿no? Entonces es el gran pasivo que nos han dejado, no este gobierno, todos los gobiernos, que ninguno ha podido resolver el tema y que está vinculado desde luego a la falta de policías adecuadas, a la falta de una capacidad policíaca moderna de clase mundial, a un sistema de justicia que no funciona, que es inoperante, que hay que reestructurar, desarrollar, reconstruir de manera urgente, de impartición de justicia especialmente, y también que pues tiene que ver con un también problema severo educativo en el país, en donde no tenemos
una educación básica que nos genere valores, competencias y habilidades suficientes para competir en el mundo moderno, y hablo especialmente de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ¿no? En donde los pobres niños siguen siendo presas pues, de organizaciones corruptas, corporativas, delincuenciales, que manejan la educación a placer y que inculcan valores tendientes a la violencia y a la subversión, ¿no? Y que sumen cada día más en la pobreza a esos estados. Porque este país somos dos países, por lo menos. El México atrasado, violento, ilegal, pobre, que es el sur, y un México moderno que ve al futuro, que se involucra cada día más en la economía global y que está pletórico de oportunidades de desarrollo, de empleo, de tecnología y de jóvenes capacitados que cada día se van involucrando cada vez más en esta nueva economía global moderna. Entonces tenemos un país fracturado, ¿no? Y eso yo veo muy difícil que se pueda resolver. Entonces yo digo, esa fractura norte-sur, violencia, inseguridad, ilegalidad, falta de Estado de Derecho, bueno, y el tema de las drogas. Me parece que es absurdo, totalmente absurdo y irracional, que el mundo esté yendo rápidamente hacia la legalización de las drogas. El mes que entra, Canadá va a legalizar la marihuana, el uso recreativo de la marihuana. Y México sigue prohibiéndola absurdamente, es irracional. Mientras las drogas sean ilícitas, sean ilegales, va a haber narcotráfico y va a haber violencia asociada al narcotráfico. Las drogas tienen que legalizarse, es un problema de salud pública, es una decisión individual de cada individuo consumir drogas o no consumirlas, no es un problema de la sociedad. El gobierno no tiene por qué imponerle a los individuos patrones de conducta, más bien tiene que haber programas de educación, programas de salud pública, de prevención de adicciones, eso es lo que tiene que haber. Veamos lo que pasó en Estados Unidos en los años 20, cuando fue la prohibición de alcohol. Fue cuando prosperaron, se desarrollaron y multiplicaron las bandas delictivas, Al Capone y las mafias y todo esto. Y apenas se terminó la prohibición y se acabó el problema. Estamos en lo mismo. México tiene que legalizar todas las drogas, pero ya es algo urgente. Sin eso México nunca va a recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad. Ciertamente eso no resuelve todo, pero es un componente importante en restablecer el orden, la legalidad, la seguridad y la paz en el país. Pasa necesariamente por la legalización de las drogas, ¿no? Y ya el presidente Zedillo lo reconoció ayer, que se equivocó, ¿no? Que se equivocó, y qué bueno que lo dice, y qué bueno que tiene la honestidad intelectual y política de reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir prohibiendo las drogas y dejándoles? Siempre va a haber consumo de drogas, siempre, eso nunca, es imposible acabarlo. Siempre ha habido consumo de drogas y siempre va a haber. Lo peor que podemos hacer es dejarle el mercado de las drogas a los criminales. Eso es lo peor que podemos hacer. Y es lo que estamos haciendo en México, ¿no? Y pagando las consecuencias de ello, ¿no? Y exigirle a las autoridades que tomen las decisiones correctas, ¿no? Basta de ser mojigatos. Basta de esconder la cabeza debajo de la tierra. Pues hay que legalizar todas las drogas. Es un problema de salud pública, no es un problema criminal. Bueno, ahora lo hemos vuelto un problema criminal. O sea, un problema de salud pública lo hemos convertido en un problema criminal. Y luego, algo todavía más estúpido es, señores, el alcohol es más dañino que muchas drogas. Y no está prohibido, incluso se anuncia y se promueve. El tabaco es más dañino que muchas drogas. El café, el azúcar. El azúcar es un problema gravísimo de salud pública en México por la obesidad y la diabetes. Y es legal. Y se promueve su consumo. Es más dañino el azúcar que las drogas. Vean el problema de obesidad que tiene este país. Brutal, ¿no? ¿Cuánta gente se adicta al azúcar? O sea, promovemos el azúcar, promovemos el café, promovemos el tabaco, promovemos el alcohol y prohibimos drogas que son menos dañinas que ellas. Pues es absurdo, ¿no? Es un derecho individual. Yo creo que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y eso es un derecho inalienable, ¿no? Claro, durante las primeras semanas de gestación, ¿no? Sí. Antes de que tengamos, digamos, un organismo humano plenamente formado en el vientre materno, ¿no? Digo que es una cosa muy debatible en qué momento se puede, pero yo creo que es un derecho inalienable de la mujer decidir sobre su propio cuerpo. Esto es Después de la Noticia,
el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Y si va a salir? Sí. Ok. Eso sí queríamos. Bueno, pues órale pues. Muchísimas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes.